Ya, bien, mi nombre es Diego Castillo y esta es mi primera presentación en YouTube para Historia Global. Mi presentación en Prezi consiste de la siguiente manera. Ups, aquí se mueve un poco. Ajá. Consiste en más o menos explicar lo que fueron nuestros autores leídos en clases, que en este caso son Zweig, Latour y Kuhn. Sí, comenzando primero con Thomas Kuhn, que fue un historiador y filósofo de la ciencia mundial que revolucionó el mundo, con la contradicción del método científico de la época, proponiendo un nuevo concepto de paradigmas que conmocionó a la comunidad científica de aquella época. Bien, seguimos con Bruno Latour, filósofo y antropólogo francés, autor del artículo leído en clase de la Pérouse, titulado Península o Isla, en la que el autor principal se embarca en una expedición a la que nunca volvería. Y finalmente el último autor es Stefan Zweig, un escritor y activista social austriaco, autor del ensayo leído para el control de lectura número 4, que hablaba de la revolución tecnológica en Europa del descubrimiento de la electricidad. Bien, ahorita voy a pasar a hablar más o menos un poco de cada uno de los textos que escribió estos autores. Primero voy a ir con el cambio de método científico planteado por Thomas Kuhn. Él plantea que en vez de ser un método científico que se base en observaciones aisladas dentro del espacio, él propone un método de paradigmas. Como vemos en el gráfico, un paradigma es un modelo macro teórico explicativo en el que se contienen teorías, creencias, valores, leyes, técnicas, hipótesis. En él se interpretan y se explican las realidades. Por supuesto, estas realidades son temporales. ¿Por qué? Porque estas realidades pueden ser cambiantes a medida que las observaciones ya no quepan dentro de los paradigmas. O sea, que ya no se acoplen a las teorías, creencias, valores, etcétera, que existen dentro del paradigma. Por lo tanto, se tendrá que destruir aquel paradigma y comenzar uno nuevo en donde se acoplen estas nuevas observaciones que hay. Por supuesto, también tenemos que guía y el accionar y la toma de decisiones. Bien. Me olvidé decir que, bueno, este libro publicado por Thomas Kuhn fue a mediados de los 60 y cambió completamente el método científico usado en esa época. Voy a seguir con el texto de la Pérouse y el acumulamiento del conocimiento. Bien, la Pérouse fue un historiador, un cartógrafo francés, que fue llamado por Luis XV para hacer la cartografía, o como se dice, un mapa geográfico del área de una isla al oriente de Francia, más específicamente al norte de Rusia. Durante su trayecto, la Pérouse lo que hizo fue, eh, perdón, fue llegar a esta isla y para empezar a cartografiar él pidió ayuda a los nativos de la isla. Y lo que terminó pasando fue que los informantes que él tenía dibujaron un mapa en la arena y Le Perouse inteligentemente convirtió este tipo de información a una información más movilizable, una información mucho más tangible que no solamente existe por experiencias y por decir así, conocimiento experimental, como ellos lo tenían por todas las experiencias que debieron haber tenido los locales dentro de esa isla, que pasaron generación tras generación. Por eso este artículo se le dice, o lo terminamos con, que es un acumulamiento del conocimiento, porque este conocimiento de la cartografía o de cómo era territorialmente, geográficamente el área de la isla, pasó de generación en generación los locales, hasta que llegó la Pérouse con sus métodos más sofisticados, en este caso el papel, em, para llevarse ese tipo de información a lo que es la civilización de vuelta a Francia, para enseñarle a Luis XV. Más o menos ese es el acumulamiento del conocimiento, porque este conocimiento inicial nunca fue de la Pérouse, sino que fue de los locales, y esto no solamente pasó en este caso, sino también en la mayor parte de la historia de la colonia. Se usaba mucho la información de los locales para saber no solamente
de geografía, sino también de cultura y de geografía de los lugares. Cabe recalcar que la Pegasus nunca volvió de su expedición, ya que su barco se hundió a medio camino de llegar a Francia. Bien, finalmente tengo la revolución tecnológica del siglo XVIII, según Zweig. En este ensayo, Stefan Zweig nos relata la historia de un ingeniero americano apellidado Field y nos indica que los métodos de comunicación en el siglo XVIII se revolucionaron totalmente porque se pasó de usar caballos, transporte humano, a, a usar cosas electrónicas como es el telégrafo. Zweig nos indica en su ensayo que esto era realmente inconcebible para la cabeza de la gente del siglo XVIII, ya que es muy entendible que, bueno, la transportación se vaya desarrollando por medios físicos, puedes decir, un transporte a pie, un transporte a caballo y un transporte puede ser a un tren a vapor, que es mucho más concebible que la electricidad que fue descubierta mucho más de mediados del siglo XVIII, porque esto no era concebible en la cabeza de esta gente, porque no es algo tangible. Por lo tanto, bueno, finalmente este ingeniero se propuso lo que es eh, pasar un cable de Terranova a Irlanda para que esté conectado el sistema telegráfico de Europa con América. El sistema telegráfico ya se estaba desarrollando bastante en esa época, especialmente en Europa, que se pasaban de pequeños mares, por decir, de Inglaterra a Francia para tener un método telegráfico mucho más rápido entre estos dos países. Bien, finalmente lo que tiene en relación estos textos sería que todos tienen un conocimiento, hablan de conocimiento en general. En mi opinión personal, yo creo que lo que dicen estos tres artículos es un tipo de conocimiento totalmente diferente. Pienso que Kuhn habla de un tipo de conocimiento que habla de una verdad solamente temporal y que es cambiante, que es totalmente cambiante a través del tiempo. Y si es que esta verdad se prueba que es no falsa exactamente, pero tiene algún tipo de acomodamiento de enmienda, entonces es posible hacerla y crear totalmente un nuevo concepto, un nuevo paradigma, para que las observaciones que no encajen en este paradigma ahora encajen. Es más o menos un sistema de conocimiento muy flexible. En el texto de la PU se habla más de un conocimiento acumulativo y lineal. A lo que me refería acumulativo es lo que dije antes de que es un conocimiento en el cual pasa desde los locales a lo que son los colonizadores, que en este caso serían los franceses. Es un método de conocimiento que pasa de persona a persona, de individuo a individuo, por medio de, en este caso sería el papel, como lo utilizó la PEUS. Pero finalmente yo creo que es un conocimiento sumamente acumulativo y lineal. Bien, y finalmente en el ensayo de Zweig se habla también de un conocimiento acumulativo. Yo lo relaciono, es mucho más parecido al tipo de conocimiento que se habla en el texto de la Pérouse, que escrito por Latour, que en el de Kuhn, ya que en este también se habla de un conocimiento acumulativo, pero esta vez es por errores. En este caso, el ingeniero que estaba a cargo de pasar el cable del telégrafo de Terranova a Irlanda se topó con muchos obstáculos, entre ellos la profundidad del mar, que no estaba medida. También no se encontraba un aislante correcto para el cobre, por lo tanto la señal eléctrica se perdía por medio del océano, aparte de todos estos problemas que tenía con financiamiento, ya que tenía que cubrir más de 4.000 kilómetros de mar. Por lo tanto, yo creo que este ensayo de Zweig habla más de un tipo de conocimiento acumulativo, pero por errores, por los mismos errores que comete el humano en el intento del desarrollo tecnológico. Entonces trata de enmendarlo haciendo investigación para así poder
poder enmendar los errores que hizo antes y así seguir desarrollándose. Bien, al final de todo yo pienso que todos estos tipos de conocimientos son sumamente distintos en los que se hablan en estos tres autores.